Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un caso práctico, en la historia de un entrenador que se enfrentó a una pregunta clave. ¿Qué define el éxito? ¿Ganar a toda costa o formar personas? Vamos a analizar cómo un simple cuaderno se convirtió en la herramienta de una transformación increíble, una que nos enseña a cambiar el foco, a pasar de la obsesión por el resultado al valor del crecimiento. Y bueno, toda historia tiene un punto de partida. La nuestra empieza aquí, en el silencio denso de un vestuario después de perder. Él es David, el entrenador de un equipo femenino sub-16, y en este momento no solo se enfrenta a la derrota, sino a algo mucho peor, el peso de la frustración y de una presión que ya es casi insoportable. 3. Este es el número que lo resume todo. La tercera derrota consecutiva. Y no una derrota cualquiera, ¿eh? Un 4-0. De esos que duelen y que dejan la moral, pues, por los suelos. Un auténtico punto de inflexión. Porque claro, una racha de derrotas es como una bola de nieve. Empieza a rodar y se lleva todo por delante. La motivación de las jugadoras en caída libre. Los murmullos de los padres en la grada, que cada vez son más fuertes. La directiva del club pidiendo explicaciones. Al final, todo el mundo busca un culpable, y la presión amenaza con hundirlo todo, al equipo y, por supuesto, al entrenador. Y es justo aquí, en medio de toda esta crisis, donde aparece nuestra protagonista inesperada, la herramienta más importante de David. Y no era ni el silbato ni la pizarra táctica, era un simple cuaderno, que estaba a punto de cambiar de propósito para siempre. Y es que la presión al final explota. La semana anterior, un mal gesto, un grito fruto de la frustración, y una jugadora acabó llorando. Esa imagen se le quedó grabada a David. Le perseguía. Y ese momento de arrepentimiento, lejos de ser un final, fue en realidad el catalizador, lo que le obligó a parar y a buscar un cambio de verdad, un cambio profundo. Así que, después de ese 4-0, David se quedó solo en el campo. Se sentó y simplemente observó a sus jugadoras. Vio sus caras. Y más allá del cansancio físico, vio otra cosa. Vio desilusión. Y ahí lo entendió. No estaban agotadas de correr. Estaban agotadas de él, de su enfoque, de su presión constante. El problema no estaba en las piernas, estaba en la cabeza. Hasta ese momento, su cuaderno era, lo típico, ¿no? Un cuaderno de entrenador, lleno de dibujos de campos, de flechas, de esquemas de presión, notas sobre la salida de balón, todo enfocado en una cosa: corregir, evitar errores. Pero esa tarde en su cuaderno no dibujó ninguna táctica nueva. En su lugar, escribió una simple pregunta. Una pregunta que lo iba a cambiar absolutamente todo. ¿Y si ya saben jugar? Fíjate qué cosa tan sencilla, pero en esa frase estaba la semilla de una auténtica revolución en su forma de entrenar. Vale, tenemos la idea, la revelación, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Vamos a ver cómo esta nueva perspectiva empezó a tomar forma en el siguiente entrenamiento. Imaginemos la escena. El equipo llega al entreno, esperando la típica charla correctiva después de una goleada. La bronca, vamos. Y en lugar de eso, David la sorprende. Sus primeras palabras no tienen nada que ver con tácticas o errores. Hablan de algo mucho más profundo. Hablan de cambiar la perspectiva, no el rendimiento. Y ojo, que este cambio no se quedó en una charla bonita. Fue un cambio real, práctico. El silbato, que no paraba de sonar, fue reemplazado por la observación en silencio. En lugar de estar encima de cada error, empezó a aplaudir los buenos pases, a reforzar lo que hacían bien. Las charlas técnicas se convirtieron en palabras de ánimo, o sea, pasó de corregir a construir. Y en su cuaderno, David anotó la esencia de todo esto, su gran descubrimiento. El tono cambia el juego. Se dio cuenta de que el cómo se dicen las cosas es infinitamente más importante que el qué se dice. Claro, todo esto suena muy bien. El ambiente en el equipo mejoró una barbaridad, pero esta nueva filosofía también trajo, como no, un nuevo tipo de conflicto. Porque el cambio no fue fácil para todo el mundo. Desde la grada, algunos padres, obsesionados con el marcador, empezaron a criticar. Comentarios como «es demasiado blando» o «ya no se impone, ha perdido la autoridad». Y el argumento definitivo era «vale, muy buen rollo, pero el equipo sigue sin ganar». Ante estas críticas, David podría haberse puesto a la defensiva. Pero en lugar de eso, aplicó una estrategia súper inteligente. Primero, escuchar, sin reaccionar en caliente. Segundo, entender que justo después del partido, con las emociones a flor de piel, no es momento de hablar. Tercero, dejar que pasen 24 o 48 horas, que se enfríen los ánimos. Y solo entonces, cuarto punto, buscar una conversación tranquila y constructiva. Y bueno, la prueba de fuego, el examen final para esta nueva filosofía, llegó en el partido contra las líderes de la liga, el peor rival posible, en el momento más delicado. Vamos a situarnos. Descanso.
El equipo va perdiendo contra las primeras. Y en el vestuario, un silencio de esos que se cortan con un cuchillo. Un silencio cargado de dudas, de miedo a otra derrota. Y todas las miradas, claro, puestas en David, esperando la charla táctica milagrosa. Las jugadoras esperaban un análisis de los errores, un cambio de sistema. Y de repente, David empieza la charla y rompe todos sus esquemas. En lugar de una pizarra y flechas, les lanzó una pregunta. Una pregunta que lo desarmaba todo, que iba directa al corazón. ¿Por qué empezasteis a jugar? Les pidió que recordaran a esa niña que se enamoró del fútbol. Y funcionó. Vaya si funcionó. En la segunda parte algo hizo clic. El equipo salió al campo con una energía completamente diferente. Ya no jugaban por una táctica o por miedo a perder. Jugaban por ellas, por sus compañeras, jugaban por orgullo. Y el resultado de ese partido y sobre todo las lecciones que vinieron después nos revelan cuál es la verdadera medida del éxito. El partido terminó en un empate a 2, con un gol en el último minuto que fue una liberación total. Y aunque en el marcador era solo un punto, la sensación, la celebración, fue la de una victoria épica. Acababa de validar todo el nuevo enfoque de David. Ya en casa, más tranquilo, David añadió otra reflexión a su cuaderno, una que para mí es clave. Cuando ellas creen, yo aprendo. Su propio crecimiento como entrenador ya no dependía de sus conocimientos tácticos, sino de la confianza que era capaz de generar en sus jugadoras. Y así llegó a la conclusión final, la idea que lo resume todo, que redefine por completo su filosofía y que se encapsula en estas 3 simples palabras: aprender es ganar. Pero la validación más importante, el verdadero trofeo, no llegó con ese gol. Llegó un poco más tarde, de forma mucho más silenciosa, con la sonrisa sincera y agradecida de una de sus jugadoras. Un gesto que decía mucho más que cualquier marcador. Y esta historia de David nos deja con esta reflexión final. El trofeo se oxida. El resultado en el periódico de mañana ya no importará. Pero el aprendizaje, el crecimiento de una persona, eso perdura para siempre. Así que la pregunta que tenemos que hacernos, no solo como entrenadores, sino en cualquier ámbito, no es cómo ganar el próximo partido, sino cuál es la verdadera victoria que estamos buscando.